Sí. Ok, vamos al libro de los Hechos. Si usted ha seguido este estudio, estamos en Hechos capítulo 9 y estamos hablando dentro de un capítulo trascendental, una conversión aún más trascendental. Aún más trascendental. He estado pensando mucho cuando pensamos en la conversión de Saulo de Tarso, cuando pensamos en esta conversión, en el tema del potencial. Ha meditado un poco en el potencial. Note cuánta garantía tenemos nosotros cuando una persona se bautiza de que esa persona va a convertirse en un cristiano efectivo y de que va a poder ser un aporte para la obra de Dios. ¿Tenemos garantía de eso nosotros? Cuando una persona se bautiza, ¿tenemos la garantía de saber cómo va a ser esta persona? ¿Cuánta gente se bautiza y no persevera? ¿Cuánta gente se bautiza y vive un tiempo de primer amor o un tiempo de fidelidad y después aparta? ¿O cuánta gente se bautiza y siempre va a vivir en el mismo nivel espiritual? Ni muy adentro, ni muy fuera. No hay mucha garantía. En la predicación del Evangelio no tenemos mucha garantía de saber cuál es el éxito que se va a provocar en el corazón del hombre. Pero si miramos un poquito la conversión de Saulo, usted se va a dar cuenta que hay pequeños antecedentes que nos van a ayudar a poder entender si va a haber éxito o no va a haber éxito en la vida de una persona. ¿Qué hemos dicho hasta el momento en cuanto a Saulo? Piensa un poco en la vida de este hombre. Ya dijimos en la clase pasada, Saulo era un hombre apasionado, ¿cierto? Era un hombre fiel, era un hombre comprometido. En lo que él quería hacer, él se iba a entregar por completo a lo que iba a hacer. Si usted se fija, cuando Saulo se propuso perseguir la iglesia, él no se conformó solamente con perseguir la iglesia, con oponerse al cristianismo, o con ganar algún debate u otro debate. No, Saulo quería destruir el cristianismo. Saulo se propuso incluso ir a perseguir a los cristianos hasta regiones vecinas. Recuerde que Damasco es un lugar donde no está el pueblo de Dios, o sea, era una tierra extranjera. Aún así, Saulo se propuso eso. ¿Qué más podemos decir nosotros? También sabemos por otros pasajes como Filipenses capítulo 3, que Saulo era un hombre muy estudioso, porque él se educó a los pies de Gamaliel, un gran instructor de los judíos. Pero lo que vimos también, versículo 6, vemos también en Saulo, que Saulo era un hombre obediente. Era un hombre obediente. Cuando se encontró ante el mandamiento de Dios, él no replicó, él se dio cuenta. Recuerden que dijimos que de un segundo a otro, ¿a quién le sucede eso? De un segundo a otro le cae un balde de agua fría y toda la vida de Saulo cambió. El que estaba pensando que estaba haciendo un bien, recuerde lo que dijimos la semana pasada, él pensaba que con limpia conciencia perseguía a los cristianos. Él pensaba que estaba haciendo un bien, pero al final estaba persiguiendo a la iglesia. Pero si usted se fija, aun cuando se dio cuenta de que estaba haciendo algo malo, inmediatamente hace la pregunta que creo que desnuda el corazón de Saulo. ¿Qué quieres que yo haga? Ahí está. Versículo 6. ¿Qué quieres que yo haga? Inmediatamente el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Y qué hizo Saulo en ese momento? Inmediatamente se levantó, inmediatamente fue, aunque estaba ciego, y quedó allí 3 días, ayunando, sin comer y beber, y orando, y arrepintiéndose delante de Dios. Otra cosa importante que yo veo en Saulo, que noto en el proceso del versículo 6, hasta su conversión, es que también Saulo tiene un potencial de cambio. Saulo tiene un potencial de cambio. Y cuando pienso en un potencial de cambio, ¿sabe lo que estoy refiriéndome? Es que
cuando una persona se bautiza, yo no sé cómo tú te sientes de tus pecados pasados. ¿Cómo tú te sientes de la antigua vida que tú tenías antes de Cristo? Entonces, algo importante es que si tú no entiendes que eres mala persona, entonces nunca vas a sentir que has cambiado. ¿Ve que por eso la gente hoy día no quiere convertirse? Porque se siente buena persona y no siente que ha cambiado mucho y no siente que necesita tanto de Dios porque es una buena persona, una persona correcta. Si se compara con lo otro, está más o menos bien. Entonces, ¿qué tengo que cambiar? Si más o menos lo que me cambió un poco fue el domingo en la mañana, que antes no me levantaba a la iglesia, ahora me levanto a la iglesia. Pero la mayoría de mi vida sigo comportándome casi igual. Entonces, una persona con esa perspectiva no tiene un potencial de cambio. Y es lo más probable es que esa persona sea un cristiano mediocre en la iglesia. Lo más probable. ¿Por qué? Porque no sintió un cambio trascendental en su vida. Porque no sintió de que estaba perdido, completamente abandonado, y vino el Señor y te rescató. Entonces, si tú te fijas, Saulo pasó 3 días orando, pasó 3 días, versículo 9 al final, donde habíamos visto, estuvo 3 días sin ver, no comió ni bebió. Y allí estaba en una casa, allí estaba orando al Señor. ¿Cómo tiene que haber estado Saulo? Un potencial de arrepentimiento, orando, clamando a Dios, pidiéndole a Dios que lo ayudara, que lo perdonara. Se había dado cuenta que había cometido el error más grave de su vida. Había perseguido a los cristianos. Había perseguido a la iglesia del Señor. ¿Qué más observamos en Saulo? Bueno, ¿qué es lo que vamos viendo nosotros? Vamos viendo un potencial de cambio, un potencial de arrepentimiento, vamos viendo un potencial de obediencia, un potencial de fidelidad, de compromiso. O sea, usted se va dando cuenta por qué Dios realmente lo eligió. Usted se va dando cuenta realmente de que Saulo iba a ser un instrumento útil a la obra de Dios. Porque él entendía lo que estaba pasando, lo que estaba sucediendo en ese momento. ¿Cierto? Incluso Saulo era tan comprometido en lo que estaba haciendo que él entendía que cuando él se bautizó, él inmediatamente tenía que comenzar a servir a Dios. ¿Cierto, no? Saulo inmediatamente entendía que iba a servir a Dios, ¿no? ¿Cómo lo sé yo? Versículo 20, mire, ¿cómo Saulo entendía esto? Saulo se bautiza, versículo 18, versículo 19, toma alimento porque había pasado 3 días sin comer, estuvo algunos días con los discípulos, algunos días solo con los hermanos, y Saulo enseguida predicaba a Cristo. Inmediatamente hablaba del evangelio a otros. Pablo entendía que llegó al cristianismo para servir a Dios. ¿Cuántos de nosotros, hermano, cuántos de nosotros hemos llegado a la iglesia para entender que tenemos que servir a Cristo? ¿Ha llegado usted a la iglesia para eso? Porque la mayoría de las veces llegamos a la iglesia para que Dios me perdone, para que Dios me ayude, para que Dios me sane, para que Dios me ayude con esta prueba, para que Dios me fortalezca. La mayoría de la gente llega por otro motivo. ¿Cierto? Saulo llegó para servir. Y por eso Saulo fue Saulo, y por eso nosotros somos nosotros. Para que usted se dé cuenta. Saulo inmediatamente entendió el propósito de la cuestión. Estaba sirviendo a los judíos en el error, ahora voy a servir a Cristo. ¿Sabe por qué digo esto de servir? Porque la mayoría de la gente, uno le pregunta, hermano, ¿usted es siervo de Cristo? ¿Y qué va a decir toda la gente? Sí, pues si yo soy siervo de Cristo. ¿Qué haces para servir a Cristo? Explícame. A veces yo pregunto. ¿Qué haces para servir a Cristo? Voy a la iglesia, pero eso es para ti. Yo oro, eso es para ti. Yo leo la palabra, eso es para tu edificación. Pero dime, ¿en qué aspecto específico estás sirviendo a Cristo? Porque la mayoría de las cosas que hacemos, si tú te fijas, son para nosotros.
Oras porque tienes necesidades, lees la palabra porque necesitas instrucción, vas a la iglesia porque tienes que congregarte, pero ¿de qué manera estamos sirviendo a Cristo? ¿De qué manera el cristiano sirve a Cristo? Y esa es la pregunta que normalmente nosotros no sabemos responder, y en esa pregunta la única respuesta que tiene que surgir son los dones. Porque la única manera de servir a Cristo son a través de los dones. Son a través de las cualidades. A lo mejor Saulo tenía el don de predicar, ok. Si tú tienes el don de predicar, predica. Si tú tienes el don de servir, de ayudar a otro, de hacer benevolencia, de hacer visitación, de exhortación, o de lo que sea, tienes que hacerlo. Eso es servir. Eso es servir en un ministerio específico. Eso es servir en la obra de Dios. ¿O no? ¿Cierto que sí? A veces me gusta más decir somos cristianos, porque cuando la gente dice, no, somos siervos. Siervo. A veces yo me pregunto a mí mismo, ¿siervo de qué? ¿En qué la gente está pensando que estoy sirviendo? ¿En qué aspecto y en qué área estoy sirviendo? ¿Soy un siervo de Cristo? ¿Solamente por mi posición? ¿Solamente por leer la Biblia creo que sirvo a Cristo? ¿Solamente porque hago una oración una vez o 2 veces por el día pienso que soy siervo de Cristo? Incluso el otro día conversábamos con los hermanos, conversábamos una conversación muy buena, muy edificativa, una conversación muy buena en cuanto a nuestra necesidad de Dios. Y yo le pregunto a la gente, ¿usted necesita de Dios? Hermano, le pregunto yo, ¿usted necesita de Dios? Necesita de Dios, ¿no? ¿Cómo tú le demuestras a Dios que necesitas de Él? ¿Cómo yo demuestro que necesito de Dios? ¿Y sabe cuál es la única respuesta que la gente da? Orando. La mayoría de la gente piensa que la única manera que le demuestra a Dios que necesita de Él es orando. ¿No hay más? No es adorándolo, en la semana no tenemos momentos de adoración, en la semana no cantamos alabanza, en la semana a veces no tomamos la Biblia, en la semana a veces no damos énfasis en lo espiritual, no guiamos nuestros hogares, en la semana muchas veces no damos énfasis en nada, pero no, yo me siento cristiano porque oro. ¿Eres cristiano? Oro. Es que yo le doy gracias a Dios la comida, oro. ¿Esa es tu necesidad de Dios? ¿Solo cuando oras? ¿O es una vida entregada? Si tú te fijas, Saulo entendió de inmediato. Yo creo, hermanito, si miramos esta historia, note el cambio. Saulo entró, o por lo menos lo que era una comitiva. Saulo iba en una comitiva, iba con caballos, iba cabalgando. Saulo a lo mejor lo más probable es que Saulo se imaginó que iba a entrar como un poderoso guerrero a perseguir a los cristianos, entrando por Damasco. Aquí viene el libertador, el que va a barrer con el cristianismo. Eso es lo mejor, lo más probable es que Saulo él creyó. ¿Cómo Dios lo puso? Entró humillado, casi de rodillas, de la mano, ciego. Así Dios lo puso. ¿Y sabe cómo salió? Salió peor. Salió escondido en un canasto. Salió escondido en un canasto porque lo querían matar. Para que tú te des cuenta la visión de lo que está pasando con este hombre, recuerde que quedamos allí donde Ananías pone pretextos. Recuérdese, imagínate, Saulo va a perseguir, Saulo viene con cartas del sumo sacerdote, Saulo tiene poder en ese momento y puede tomar de las mechas y Saulo puede perseguir a la iglesia y Saulo puede hacerle daño a los cristianos. Pero todos estos planes se arruinan. Bienvenidos, bienvenidos. ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Mire, versículo 11. ¿Qué fue lo que el Señor le dijo a Ananías? Y el Señor le dijo, Hechos 9:11, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Ya hablamos de la omnisciencia de Dios, ya hablamos del llamado de Dios, pero note la respuesta de Ananías, versículo 13. Recuerde que Ananías, este es otro por si acaso, no es el mismo Ananías que tuvo codicia y que murió con su esposa, por si acaso, para que usted entienda.
con Zafira. No, este es otro Ananías que vive en Damasco. Y este Ananías tenía cierto prejuicio. Chuta, Saulo, este vino a hacer daño aquí, pues. ¿No se habrá fingido cristiano este y nos quiere perseguir? ¿No habrá inventado toda esta historia para meterse dentro de la iglesia y dentro de la misma iglesia nos casa todo? ¿Era sospechosa la cuestión o no? Era un poco sospechosa. Entendemos un poquito de los prejuicios de Ananías. Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. ¿Cuál es el problema que tiene Ananías? Ananías está predicando el evangelio con prejuicio. Ananías está predicando el evangelio mirando, en este caso, al objeto, mirando a la persona. ¿Cómo somos nosotros? Ah, si este nos va a cambiar. ¿Cuándo va a cambiar? ¿De a dónde? ¿Cuándo este se va a convertir? No, yo no creo que él escuche. No. Así somos nosotros, ¿no? Somos así nosotros, ¿no? Y así le negamos la salvación a la gente sin darnos cuenta. No, yo no creo que entienda. No, yo no creo que cambie. No, ¿cuándo va a obedecer a Dios? ¿Qué sabes tú? ¿Qué sé yo? ¿Sé yo si la persona va a cambiar o no va a cambiar? ¿Sé yo eso o no? Yo no lo sé. Si tú te fijas muy bien, leímos la semana pasada que Pablo mismo, Pablo de Tarso, se evaluó diciendo que él era el primero de los pecadores. ¿Sabe lo que yo pienso? Si Dios pudo cambiar al primero de los pecadores, ¿cuánto nos va a cambiar a nosotros? ¿Nos puede cambiar a nosotros? ¿Te puede cambiar a ti? ¿Puede cambiar a las personas que te rodean? ¿Puede ayudar a las personas que te rodean? ¿Por qué entonces le negamos el evangelio a las personas? ¿Sabe por qué? Porque nosotros creemos que la gente no va a cambiar. Porque somos nosotros que no confiamos en el poder de Dios. Piensen, ¿quién iba a decir que Saulo se iba a convertir en el apóstol Pablo, en el que iba a bautizar a miles de personas y a establecer cientos de congregaciones? ¿Quién podría decírtelo en ese momento? Nadie te lo podría decir. ¿Quién sabe si a lo mejor algunos de los jóvenes que en este mismo momento se han bautizado dentro de este año, o de los hermanitos nuevos, pueden surgir hermanos que van a bautizar y convertir y establecer miles de iglesias también? ¿Lo sabes tú? Yo no lo sé. Sé yo que a lo mejor el Elías, el Luciano o el Matías van a ser tremendos instrumentos de Dios en 10, 20 años más y podrán llegar a miles de personas. No lo sé. Yo no lo sé. Los nombro a ustedes porque son los más nuevitos, por decirlo no. ¿Para qué? Ni tú mismo lo sabes, ¿eh? Es la verdad. Pero aunque tú no lo sepas, la decisión no es tuya, la decisión es del Señor. Y si Dios tiene un plan con una persona, ese plan va a suceder exactamente como tiene que pasar. Y si tú te fijas, la peor persona del mundo, revelado por Él mismo, revelado por el Espíritu Santo, pudo cambiar y se pudo convertir en la mejor persona de ese mundo. ¿Por qué? Porque se puso en las manos de Dios. Ese es el potencial de cambio que puede existir en una persona. Ese es el potencial de cambio que quiero que tú entiendas que se puede tener. No hay límites. No hay límite. No hay ningún límite con el Señor. Porque cuando tú te pones en las manos de Dios, los más pecadores del mundo se pueden convertir en Saulo de Tarso. Los más pecadores del mundo pueden convertirse en personas de bien. El problema es lo que estoy diciendo yo, la mediocridad, la comodidad, el acomodarme a un sistema de cristianismo, el creer que ya estoy bien, que no necesito mucho, que estoy cómodo, que no quiero esforzarme, que no quiero desafiarme a ir un poco más allá, que me siento tranquilo que si Cristo viene, como un día una persona me lo preguntó y me dijo, hermano Luis, ¿y cuánto más o menos es lo mínimo que tengo que hacer para irme al cielo? Hay gente que pregunta eso por sexo. Y hay gente que no lo pregunta, pero lo quiere saber igual.
¿Cierto? ¿Cuánto es lo mínimo? A ver, dime más o menos cuánto es lo mínimo. Para más o menos eso hacer. ¿O no? Imagínate una persona que piense eso. Imagínate un cristiano que piense eso. Chuta, planifico mi semana, a ver cuánto es lo mínimo que voy a hacer para sentirme bien delante de Dios, que soy un buen siervo. Voy a ver más o menos cuánto es lo mínimo que puedo hacer. A ver, ir al estudio el día miércoles, ya el domingo, ya, estoy listo. Eso es lo mínimo para que no me sienta mal, porque si no voy el miércoles, no voy el domingo, me voy a sentir mal. ¿O no? ¿Por qué mejor no pensar cuánto es lo máximo que puedo hacer para el Señor? Tu máximo, no el mío, tu máximo. ¿Cuántos de nosotros queremos ese desafío? ¿Cuántos de nosotros? Note la respuesta de Dios. Porque aunque Saulo va a ser el más grande, note que Saulo iba a llegar a Damasco como el más grande, entró a Damasco como el peor, pero si tú lo miras muy bien, versículo 15 dice, el Señor le dijo, esta es la respuesta de Dios para Ananías, ve, lo envía igual, aunque tengas prejuicio, aunque tengas miedo, aunque tú no sepas lo que va a pasar con este hombre, aunque sea falso, lo que sea, ve a predicarle a Saulo de Tarso, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Chuta. Si Saulo no fue traído a la iglesia, para que Saulo disfrutara de los gozos y los deleites de esta vida. Saulo fue puesto en la iglesia para un testimonio de cuánto, así como él hizo sufrir. Nota que él había hecho sufrir a muchos. Ahora Saulo le iba a tocar exactamente su parte. Y recuerde que cuando estudiamos Filipenses, se nos dijo que Dios no nos dio solamente el privilegio de creer en Él, sino también Dios nos dio el privilegio de padecer por Él. Nosotros también debemos llevar en nuestra carne. Es interesante que el cristiano hoy día no quiere sufrir. No quiere sufrir. Evitamos todo lo posible por sufrir. Y Dios dice que dentro del plan, y cuanto más sufrimos, estamos más dentro del plan de Dios. No cuando menos sufrimos. Es un privilegio creer en Él. Todos decimos es un privilegio creer en Él, ¿o no? Oye, un privilegio ser parte de la iglesia, ¿o no? Bueno, también ese mismo pasaje dice, y que también es un privilegio sufrir por Él. ¿Estaríamos dispuestos a sufrir por Él? Si lo que menos queremos es sufrir. ¿O no es así? Dese cuenta todo lo que la gente en este mismo momento está haciendo por evitar una enfermedad. ¿Cierto? Todo lo que la gente está haciendo por evitar una enfermedad. Una enfermedad. Hay millones de enfermedades más mortíferas que el coronavirus. Pero en este momento la de moda es el coronavirus. Así que démosle al coronavirus. Antes era la influenza, la porcina. Siempre va a haber una enfermedad que es así. Y una enfermedad, la porcina, es así, ¿cierto? Acuérdate que fue en el año 2000 y tanto. Y no puede una enfermedad variar el ánimo y el estado de la iglesia. No puede variar el rumbo de la iglesia. Imagínense cuando el diablo sea suelto. Como dice en Apocalipsis 20, cuando las cadenas se suelten. Chuta, y sí que éramos, ¿no? Si la gente ahora se dejó de congregar, si la gente ahora empezó a dudar, si la gente ahora dejó la Biblia, si la gente ahora dejó de orar, imagínate cuando el diablo nos prohíba congregarnos, cuando el diablo nos mate y nos ponga una pistola y nos maten por congregarnos. Si ahora te amenazan con una multa y le tenemos miedo, ¡ay, la multa! O sea, cuando sea una pistola y tu vida, ¿qué vamos a hacer? Bueno, alguien dijo por ahí, ¿dónde firmo? Baal, ¿a dónde me postro? ¿Cierto? Ahí usted se va dando cuenta inmediatamente que la gente hoy en día no está sirviendo a Cristo, no está enfocándose en Cristo. Si usted se fija el arrojo de Pablo, Pablo sabía de antemano, Ananías sabía de antemano
Pablo mismo lo dijo, 2 Timoteo, en el capítulo 3, versículo 12, que todos los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. Ser cristiano es padecer persecución. Nuestro estilo de vida afrenta al mundano. Nuestra manera de hablar afrenta al mundano. Nuestra manera de ser, de enfrentar los problemas afrenta al mundano. Nuestra manera de vivir, nuestra manera de reaccionar va totalmente en contra de los valores de este mundo. Y tenemos que estar dispuestos a vivir en ese constante conflicto. En vivir en esa constante discordia. ¿Estar dispuesto a sufrir por Cristo? Esa es la pregunta que nadie quiere responder, ¿o no? ¿Estamos dispuestos a que Dios nos bendiga? Amén. ¿Queremos que Dios nos sane? Amén. ¿Queremos que Dios nos ayude? Amén. ¿Quién quiere sufrir por Cristo? Lo grillos. ¿Y nadie más? ¿Nadie quiere sufrir por Cristo? Pablo sabía lo que iba. Él iba a ser un instrumento escogido para sufrir. Fue entonces Ananías, 17, y entró en la casa. Y poniendo sobre él las manos, dijo, recuerde que Saulo quedó ciego, hermano Saulo, por si acaso, nuevo pasaje que dice, una persona que no era parte de la iglesia de Cristo, y otro que era parte de la iglesia de Cristo, y lo llamó hermano, por si acaso. En ese momento Saulo no era hermano, pero lo llamó hermano, para que usted entienda. Que alguno dice, ¿por qué lo llamamos hermano? Que la gente se pone a discutir por tonteras. Pero aquí Ananías le dijo hermano. Por si acaso se entiende como hermano de nación, para que usted lo vea bien. Hermano de nación. Porque no eran hermanos de la iglesia. Saulo no era de la iglesia en ese momento. Así que la única hermandad que había en ese momento era la hermandad de nación. ¿Ok? Para que se entienda. Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Note los dos propósitos de la venida de Ananías. El primer propósito, para que recibas la vista. Número 2, para que seas lleno del Espíritu Santo. Versículo 18. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista. ¿Cómo? A través de la imposición de manos de Ananías. Ananías le puso las manos sobre sí, como se hizo yo, 17, y poniendo sobre él las manos, allí, por el poder de Dios, Dios le dio el don a Ananías para sanar los ojitos de Saulo, para sanar los ojos de Saulo. Pero note que, aunque Saulo recuperó la vista materialmente, todavía Saulo necesitaba recuperar la vista espiritualmente. Y aunque Saulo había conocido a Jesús, aunque Saulo había entendido sus errores, hay gente que puede conocer de Jesús, hay gente que puede reconocer sus errores, hay gente que puede estar arrepintiéndose, hay gente que puede ser sanada por Dios, pero todavía Saulo no era salvo. No era salvo. Para que usted lo entienda. O sea que puede haber gente muy buena, puede haber gente muy bendecida, puede haber gente que puede haber sido hasta sanada por Dios, pero no es salva. Porque la única manera de llegar a la salvación, dice acá, versículo 18, y recibió al instante la vista, y levantándose, fue bautizado. ¿Cuál es la única manera de recibir la vista espiritual? Ser bautizado. ¿Cuál es la única manera de tener el perdón de pecado? ¿Saulo había entendido lo malo que había hecho? Claro que sí. ¿Saulo era una buena persona? Claro que sí. Era un religioso, impulsivo, comprometido con la causa, estaba pensando que servía a Dios, que estaba haciendo lo correcto, pero no tenía el conocimiento de la verdad. Ahora Ananías le muestra el conocimiento de la verdad, ahora Ananías le muestra el camino de la salvación, ahora Saulo inmediatamente obedece, y dice el versículo, fue bautizado. En un solo versículo, en una sola frase, podemos ver el corazón de Pablo. Obedeció de inmediato. Así de comprometido era este hombre. Así de decidido era este hombre. Así de entregado era este hombre. Y por consecuencia, como leímos en versículo 17, y fue lleno del Espíritu Santo, porque la promesa de Hechos capítulo 2 es que el que se arrepiente y se bautiza es para perdón de los pecados y es para recibir el don del Espíritu Santo. O sea que la presencia del Espíritu Santo vino a morar
a la vida de Pablo. ¿Te das cuenta? Pablo fue perdonado. ¿Cómo yo sé que Pablo fue perdonado de sus pecados, por si acaso? Mire por favor un poquito solamente en Hechos capítulo 22, versículo 16. Vamos a estudiarlo cuando lleguemos al 22, pero quiero solamente comentártelo, porque aquí también se relata la conversión de Saulo, y fíjate muy bien que en capítulo 22, versículo 16, la misma conversación, el mismo contexto, Saulo está contando ahora su conversión a los del Sanedrín, y dice la palabra allí, Hechos 22, 16, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Esas fueron las palabras que Ananías le dijo al pecador, al humillado, al arrepentido Saulo de Tarso. Levántate y bautízate. Lava tus pecados. Ahí está. Invocando su nombre. ¿Te fijas muy bien? ¿Te das cuenta lo que está sucediendo en el corazón de este hombre? Ahora, si continuamos con la lectura, obviamente él estaba en un ayuno, tiene que recobrar las fuerzas espirituales también, la fuerza física, disculpe, y habiendo tomado alimento, recobró fuerza, dice el capítulo 9 de Hechos, versículo 19, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Mire lo que está pasando ahora. ¿A qué iba Saulo a la iglesia? ¿A qué iba Saulo a Damasco? ¿A perseguir? Iba a destruir la iglesia. ¿Y dónde terminó Saulo ahora? Congregado en la iglesia. Adorando en la iglesia. Compartiendo con los hermanos. Para que usted entienda el propósito de Dios. El que había llegado como un poderoso guerrero, el que iba a perseguir, iba a ser el bastión y el baluarte de los judíos para destruir a esta nueva secta que estaba surgiendo, ahora termina convertido como un cristiano más, ahí reunido en la iglesia del Señor en Damasco. Ahí estaba Saulo. Pero lo que digo yo, Saulo no llegó a la iglesia para ser uno más del mundo. Saulo no llegó a la iglesia para solamente ocupar una banca, para solamente ocupar una silla. Saulo llegó a la iglesia para ser un aporte para la iglesia del Señor. Y esa es una característica que yo tengo que preguntarme a mí mismo. ¿Cuál realmente es mi fibra íntima dentro de la iglesia? ¿Soy un aporte? ¿Soy un aporte a la obra? ¿Quiero ser un aporte a la obra? Dones, recuerden, no estoy hablando solamente de predicar. Dones, ¿soy un aporte a la obra? ¿O realmente solamente soy un espectador de la obra? ¿Sabe cuál es el peligro que yo normalmente noto? O esto siempre se dice en las prédicas. ¿Qué siempre se dice en las prédicas? Que la mayoría de la gente, que la que más habla de la obra de otras personas es la que menos hace en la iglesia del Señor. Porque los más desocupados son los que tienen más tiempo para ocupar la boca. Y opinan, y hablan, y se meten en otro, y juzgan, y apuntan, y tú estás mal, y tú aquí, y el hermano tanto. Y siempre está la gente preocupada de lo que hace el otro. Y nunca estoy preocupado de lo que hago yo. Y yo creo que la pregunta personal, si tú le preguntaras a Saulo, Saulo no está tan enfocado en lo que hace el otro. Saulo está preocupado, ¿qué hago yo en la iglesia? ¿Qué hago yo en la obra? Enseguida, dice, inmediatamente se pone como una solución. Es el cristianismo positivo, ese es el cristianismo de potencial, gente que se pone a disposición de la obra. El don de Saulo era predicar. Saulo inmediatamente, era un tipo erudito, inmediatamente puso todo su conocimiento, inmediatamente puso todo su potencial delante de Dios. Aquí estoy yo, esto soy yo, y aquí quiero servir a Dios, quiero predicar. Inmediatamente. Y no estamos hablando del púlpito, por si acaso. Porque enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga. O sea que fue directamente a los mismos judíos que él venía a defender. Ahora fue a predicarle a su misma sinagoga. Le fue a hablar directamente a sus amigos, a su yunta, a sus panas, a los mismos que pasaba el tiempo antes adorando al Dios de Israel. Fue directamente a la sinagoga a hablarle a los de su pasado. Ve que la gente dice, no, que no hay que ser profeta en su propia tierra, no hay que aquí. Saulo fue a predicarle directamente a él.
al tiro a los judíos. Es lo que él sabía. Es como donde se sentía cómodo. Es lo que conocía. Fue inmediatamente a la gente a que conociera a Jesús. ¿Qué aprendemos de Saulo, hermanito? ¿Sabe cuál es la característica de un cristiano encendido? La característica de un cristiano encendido es hablarle a otros de Jesús. ¿Le habla usted a otros de Jesús? ¿Le habla a las personas de lo que Jesús ha hecho en ti? Nota, ¿qué capacitación va a tener Pablo? Han pasado días de su bautismo. Días. Y Saulo ya está predicando a Cristo con tanto valor. Incluso está predicando a Cristo tan fuertemente, porque mire versículo 21, lo que la gente decía, y todos los que lo oían, ahí están en la sinagoga, estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Y toda la gente dice, ¿y no era este el que venía a matar a los cristianos? ¿No era este el que venía a perseguir a la iglesia? Y ahora está predicando. ¿Qué pasó acá? Algo no calza. Pero mire la otra característica de Pablo. Versículo 22. Pero Saulo, mucho más. Cuando tú miras el versículo 20, enseguida predicaba a Cristo. Y cuando tú ves el 22, pero Saulo mucho más se esforzaba. O sea, uno dice, wow, ¿quién es este hombre? Es un cristiano de esfuerzo. Él fue directamente a predicarle a las personas que lo habían enviado, que eran sus compañeros, por decirlo de causa, y ahora se esforzaba mucho más y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Es la palabra esfuerzo lo que caracteriza tu cristianismo. Yo sé, por ejemplo, que todos nosotros estamos haciendo un esfuerzo en estos tiempos de pandemia por tratar de perseverar. Es importante esforzarnos en perseverar. Más fácil sería hacer lo que hacen muchos, ¿cierto? Pero llamamos a la gente a esforzarnos. Pero no podemos dar énfasis que eso es lo único que debemos hacer, ¿cierto? Porque hay mucho más que hay que seguir haciendo. Esforzarse por servir a Dios. Esforzarse por leer más de la palabra. Esforzarse por orar. Esforzarse por predicar el Evangelio. Esforzarnos por dar un paso más para Dios. Siempre el cristiano debe caracterizarse por ser una persona de esfuerzo. No avanzamos mucho, no somos tan buenos, no somos superhéroes, no somos super saiyajin, pero por lo menos damos un pasito más cada día. Y si tú no te das cuenta, ese pasito más cada día, al final de la batalla, va a marcar una diferencia. Muchos prefieren quedarse ahí, cristianismo estático. Mientras el diablo no me ataque, trato de aguantar. Y yo no puedo vivir la vida con la estrategia de Martín Vargas, ¿cierto? Usted sabe la del boxeador, ¿cierto? Puro recibía nomás. Y le daban al hombre, y puro combo, y poco daba. Y uno dice, ¿cuánta gente hoy día está en la iglesia de la misma manera? Puro recibe y trata de aguantar lo que más pueda. Aguanta hasta donde pueda, hasta que me noqueen. Al final viene un combo bueno, el diablo te pega uno bueno y te sacó. Knockout. Al 10º asalto. Pero porque puro aguantarte. Pero ¿quién quiere guapear y quién quiere esforzarse por atacar? ¿Por pegar un combo más? ¿Por no solo resistir? Eso es lo que grafica la palabra, pero Saulo mucho más se esforzaba. Saulo no se conformaba solamente con lo mínimo. Saulo era un hombre que se desafiaba a la palabra más, un poquito más, una lectura más, una oración más, un contacto más, una reunión más, algo más. Es lo que va a marcar la diferencia. Y por eso Saulo fue lo que fue, porque él siempre se esforzó por un poquito más para el Señor.
Yo no te estoy diciendo que tenemos que estar todo el día agarrando la Biblia, no te estoy diciendo que tenés que renunciar a tu trabajo y comenzar a predicar a Cristo, yo no te estoy diciendo que tenés que pasar de guata todo el día orando. ¿Para qué? Pero basta con que tú digas un poquito más para el Señor cada día y tú te vas a dar cuenta que va a pasar el tiempo y vas a querer más y vas a querer más. Pero el problema es cuando nosotros no queremos un poquito más, sino nosotros queremos un poquito menos. Un poquito menos. Esto incomodó, solo para que terminemos. Verso 23 al 25, para terminar la historia por lo que dice, versículo 23, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Claro, esto está incomodando, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Mira lo que está pasando. Quieren matar a Saulo. Quieren cortarle la cabeza, quieren finiquitarlo. Los mismos que eran sus amigos, los mismos que eran judíos, se sintieron tan incómodos ante la predicación de Saulo que ahora quieren matarlo. Nota que pasó de perseguidor a perseguido. El que estaba participando de matar, ahora él lo quieren matar. Y la iglesia que él venía a destruir, ahora pasa a protegerlo. Porque versículo 25, entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Por si acaso, aquí hay un punto que a lo mejor no lo vamos a poder abordar por el tiempo, pero mucho se ha dicho de este pasaje. Si Saulo era un siervo de Dios, si Saulo era dirigido por Dios, si Saulo estaba exactamente en el centro de la voluntad de Dios, ¿por qué salió huyendo? ¿Que acaso Dios no lo podía librar? ¿Que acaso Dios no tenía poder para ayudar? Yo creo que sí. Pero también el propósito de Dios era mostrarle humildad. Tiene que haber sido muy humillante el que tenía que haber llegado con su corcel galopando como el glorioso, como el que venía a libertar Damasco, y ahora tiene que salir escondido en una canasta de noche, oculto como un delincuente, como un criminal, para que no lo mataran. Saulo tenía que aprender inmediatamente la primera gran lección del cristianismo. A veces el cristianismo va a traer momentos buenos, pero a veces el cristianismo también va a traer momentos malos. Hay veces que tal vez tú vas a poder salir con la cabeza en alto, fortalecido, y hay veces que vayas a tener que salir con la cabeza gacha y escondido en un canasto. Lo único que importa no es tu honra ni mi honra. Lo único que importa no es tu seguridad o mi seguridad. Lo único que importa es que la causa de Cristo continúe avanzando en este mundo. Eso fue lo que hizo. Por eso Saulo siguió, se escondió. Porque Saulo quería una nueva oportunidad para seguir, no para como dicen por ahí que soldado que arranca, sino, no, Saulo quería una nueva oportunidad para predicar a Cristo. ¿Y sabes por qué? Porque cuando Pablo conoció a Cristo, inmediatamente su vida cambió. Yo te pregunto, solo para que terminemos, ¿conoces a Cristo? ¿Has conocido al Señor? ¿Tu vida ha cambiado? ¿Hay un potencial de cambio y arrepentimiento? ¿Hay un antes y después de tu conversión? Porque si no hay un antes y un después de tu conversión, lo más probable es que no vamos a predicar como Pablo, no vamos a hacer como Pablo, no vamos a buscar las mismas cosas que Pablo. Y mucha gente se conformó con encontrar a Cristo, pero no se preocupó de servir a Cristo. Pablo fue un hombre que encontró a Cristo, o Cristo lo encontró a él, pero Pablo también, o Saulo, fue un hombre que sirvió a Cristo. Porque inmediatamente lo predicaba, porque se esforzaba, porque quería un poco más de Cristo, porque quería hacer un poco más por el Señor siempre, y por eso al final, cuando Dios tuvo que elegir un siervo, porque después vamos a mirar la historia en Hechos 11, en Hechos 13, y cuando Dios tuvo que levantar siervos para la obra de Dios, inmediatamente Saulo fue elegido por Dios. ¿Tú le has preguntado eso a Dios? ¿Le has preguntado a Dios alguna vez
¿Por qué te trajo a la iglesia? ¿Para qué Dios te trajo a la iglesia? ¿Le has preguntado a Dios honesta y sinceramente cuál es el propósito? ¿Por qué Él quiso que conociera el Evangelio y fuese bautizado? ¿Le habrás preguntado alguna vez a Dios, ¿para qué me quieres, Señor? ¿O le habrás dicho alguna vez a Dios, Señor, estoy listo? ¿Estoy listo para ti? ¿Estoy listo para servir? ¿Sabe que nunca hacemos esas preguntas? Y creo que esas son las preguntas más trascendentales que un cristiano puede hacer en la vida. Porque eso va a marcar un punto de inflexión inmediatamente, un antes y un después de tu cristianismo. Mucha gente se conforma con asistir a la iglesia. Mucha gente se conforma con hacer ritos religiosos en la iglesia. Mucha gente se conforma con participar en ciertas actividades de la iglesia. Algunos pocos quieren ir más allá y se preguntan el porqué de las cosas. A veces nos falta un poquito de esa perspicacia de los niños. Ve que los niños preguntan todo por qué. ¿O no? ¿Cierto, Felipe? ¿Usted que tiene harto? ¿Por qué o no? ¿Por qué? A cada rato dando respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? Pero muchas veces los cristianos están en la iglesia y nunca nos preguntamos por qué. A veces admiro eso de los niños. Porque ellos siempre se preguntan el porqué de las cosas. Quieren saber más. A veces nosotros llegamos a la iglesia y ya nos olvidamos de preguntar por qué. Y creo que yo lo merezco, y creo que yo soy bueno, y creo que yo estoy bien, y creo que yo estoy salvo, y con eso me siento tranquilo y me siento cómodo. Yo no estoy diciendo que es mentira, pero ¿por qué no hacernos la pregunta del por qué? ¿Por qué tú estás aquí hoy? ¿Para qué Dios te quiere? No la iglesia. ¿Para qué Dios te quiere? Cuando tú respondas esa pregunta, te lo aseguro que puedes desarrollar un potencial mucho más grande que el de Saúl. Cuando yo logre responder esa pregunta, a usted logre responder esa pregunta en su vida, usted va a poder desarrollar un potencial mucho más grande que el de Saúl. El problema es que si no se la hace, nunca vas a descubrir cuánto Dios puede hacer a través de ti. ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Cuánto Dios podrá hacer a través de ti? ¿A cuánta gente, a cuántas personas podemos servir, ayudar, apoyar? ¿Cuánto puede salir a través de tu mano, de tu boca, de tu servicio, de tu predicación? Nunca nos hacemos esa pregunta. Porque siempre estamos pensando en lo mínimo posible. Busque más.